Estimado tutor Diego Patricio Cortillo Ceballos, buenos días. Mi nombre es Karina Elizabeth Berrones Orellana, del paralelo 63 de la carrera de Derecho. El día de hoy le voy a hablar sobre los tributos y sus clasificaciones. La palabra tributo proviene de la voz latina tributum, que significa carga, gravamen, imposición, la misma que era utilizada en la antigua Roma hasta el año 168 a.C. para asignar el impuesto que debía pagar cada ciudadano de acuerdo con el censo y que era recaudado por tribus. Sin más descripciones constitucionales, es decir, estos tributos tienen que cumplir los elementos que estaba en la Constitución: tener un sujeto activo, pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa. También tienen que desarrollarse sobre la base de la legalidad. Todos los tributos deben cumplir con el principio de legalidad, existir en la ley para incorporarse al sistema. Cuando hablamos de los tributos, los llevamos a clasificar como si fueran una sola cosa y los ubicamos más en el mundo de los impuestos, sin tener en cuenta que los tributos constituyen elementos que no siempre son impositivos como los impuestos, sino en ocasiones hacer parte de alguna prestación de servicio o alguna orden institucional que busca proteger un derecho o derechos de los demás. Básicamente, el mundo de los tributos se habla de obligaciones o derechos económicos que los ciudadanos o personas naturales, como personas jurídicas, se encuentran obligados por derechos o por servicio a contratarlos, o para comprar o pagar, para poder recibir una contraprestación o no en el caso de los impuestos por parte del Estado. Básicamente, los tributos son fuentes de financiación económica para los principios y desarrollos de actividades estatales. Los tributos se dividen en tres partes. Básicamente, los impuestos, que son los más conocidos por los que la capacidad económica aporta a las finanzas del Estado. Los segundos son las tasas, que tienen una característica especial. Y los terceros son las contribuciones, las cuales se pueden clasificar según los pensamientos y contribuciones físicas, para fiscales y contribuciones especiales. El primero de los tributos que vamos a hablar es sobre el impuesto. Es un tributo que los ciudadanos debemos pagar para el Estado, y así que el Estado pueda cubrir y financiar sus costos, los gastos e inversiones. Quien paga impuestos no está facultando para pedir distribuciones al Estado de manera personal, ya que estos tienen una destinación genérica y no específica. Es decir, no existe una contraprestación directa al contribuyente que paga impuestos. En el mundo de los impuestos hay dos tipos de clasificaciones generales. La primera son los impuestos directos, que son los que van específicamente al sujeto por haber encontrado características privilegiadas para grabarlo. Es decir, busca la determinación específica del sujeto de la mano con la línea del impuesto a pagar. Otros son los impuestos indirectos, que no tienen relación directa con la capacidad, con la consecuencia de recursos, sino que básicamente tienen relación directa con la obligación que se ha generado. Es decir, que los impuestos directos se dispara a un sujeto determinado en un impuesto indirecto, como se disparaba para todos lados. Un ejemplo de ello es del impuesto al valor agregado IVA, que grava todo tipo de productos, actividades o servicios sin importar si el consumidor final tenga o no tenga capacidad económica para adquirirlos, o tenga o no la necesidad directa. Es decir, es un tributo génico, nunca no busca el sujeto, busca el ingreso. La tasa tributaria. Si bien es cierto, es un tributo donde el ciudadano paga al Estado para algunos servicios que le prestan directamente. Y como estos servicios tienen un costo, las tasas buscan cubrir estos costos. Por esto podemos decir que la diferencia del impuesto
Quien paga una tasa tiene derecho a reclamar el servicio por el cual está pagando, y si no se adquiere el servicio, no se debe pagar la tasa. Es decir, este tipo de tributo existe en una contraprestación al contribuyente. Un ejemplo de tasa es una tasa aeroportuaria, la cual el Estado le cobra al viajero al momento de que adquirieron el servicio del vuelo. Este cobro se hace para cubrir los costos e incurre en el Estado para darle cierta seguridad al viajero al momento de abordar el vuelo, perdón. Ahora por último tenemos la contribución especial, de las cuales el tributo es uno de los cuales donde el tributo eh, lo paga el ciudadano al Estado para la realización de obras públicas o actividades estatales, en donde necesariamente debe existir un beneficiario para un individuo o grupo de individuos. La contribución se paga proporcionalmente al beneficio obtenido y su producto está destinado a la financiación de las obras o actividades. Un ejemplo de una contribución especial puede ser que tiene su casa y el Estado hace una obra, es decir, un ejemplo para alumbrar las vías de acceso. En dicho trabajo los tiempos de desplazamiento disminuyen y el beneficiario directamente es el dueño de la casa, ya que este es el impuesto que debería pagar en beneficio. Lo que debe pagar es para retribuir al Estado en forma de una contribución. Por último, podemos decir que todo impuesto, tasa, contribución son tributos, pero en sentido contrario no podemos decir que un tributo es un impuesto, una tasa o una contribución. Muchas gracias.